Muy buenas tardes, Magíster Cintia Torres. En este video le voy a exponer mi trabajo práctico experimental. Le saluda la estudiante Jenny Paulina Torres Orellana y le voy a exponer el tema métodos de investigación. Le voy a dar una pequeña introducción sobre los métodos de la investigación. Los métodos y las técnicas de la investigación son los procedimientos que siguen los investigadores para obtener datos necesarios en su aproximación al objeto de estudio. Su importancia radica en que solo la garantía de la cientificidad, la aplicación más o menos estandarizada de estos modelos de actuación es lo que garantiza la validez científica del trabajo, de la investigación y por consiguiente del conocimiento que se obtiene en la medida en que la ciencia, que se obtiene en la medida en que la ciencia, como dice Mario Bohm, es un estilo de pensamiento y de acción, convirtiéndose la investigación en un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el que busca resolver problemas, bien sea el vacío del conocimiento o de gerencia, pero en ambos casos es organizado y garantizado sobre la producción de los conocimientos de alternativas de solución viables, siendo la investigación un proceso compuesto por varias etapas o fases sucesivas que se realizan en un cierto orden. El proceso posee cierta flexibilidad de acuerdo con los fines concretos que se persigan. Cualquiera sea el modelo o esquema que se vaya a utilizar, existen fases comunes al proceso de investigación. Aquí también tenemos el desarrollo, cómo se desarrolla la investigación. Una investigación es una actividad dedicada a la obtención de nuevos conocimientos o a su aplicación para la resolución de problemas específicos a través de un procedimiento comprensible, comunicable y reproducible. Puede dedicarse a distintas áreas del saber humano e implicar distintos tipos de razonamientos y procedimientos, según el método de investigación elegido. El término método proviene del griego meta, que significa hacia, y odos, que significa camino, en lo cual sugiere por su significado que sea el camino más adecuado hacia un fin. Es decir, que un método es un procedimiento que elegimos para obtener un fin predeterminado. En consecuencia, los métodos de investigación son los distintos modelos de procedimientos que se pueden emplear en una investigación específica, atendiendo a las necesidades de la misma, o sea, a la naturaleza del fenómeno que deseamos investigar. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, en el método científico, una serie de procedimientos de un tipo lógico y experimental que permiten comprobar una hipótesis mediante experiencias controladas, replicables y precisas, o sea, mediante eso que conocemos hoy en día como ciencia. Métodos de investigación. Le vamos a hablar un poquito sobre los métodos de investigación. Dice la teoría que los métodos de investigación se definen como el conjunto de técnicas que coherentes con la orientación de una investigación y el uso de determinadas herramientas permitan la obtención de un proceso o resultado particular. Los métodos de investigación es el procedimiento riguroso formulado de una manera lógica que el investigador debe seguir en la adquisición del conocimiento. El método lo constituye el conjunto de procesos que el hombre debe emprender en investigación y demostración de la verdad. El método se refiere a los procedimientos que se puede seguir con el propósito de llegar a demostrar la hipótesis, cumplir con los objetivos o dar una respuesta concreta al problema que identificó. Se empieza por definir el punto de partida que se va a observar desde la primera instancia, si parte de situaciones concretas y espera encontrar información de las mismas para analizarlas con un marco teórico general. Va a referirse a la inducción. Si parte de las situaciones generales explicadas por un marco teórico general y va a explicarlas en una realidad concreta, va a emplear la deducción. Lo importante es que tenga claro de dónde sale el conocimiento y de dónde espera llegar.
Dice, el método que espera seguir en la investigación debe hacerlo siempre referido al problema planteado. El investigador, una vez que tiene clara su orientación, sabe que cuenta con números y cantidad de métodos en los que puede disponer, pero sabe también que los resultados del uso de unos u otros le llevarán a un resultado muy particular y no a otro. A grandes rasgos, los métodos de investigación se clasifican en lógicos y empíricos. Los métodos lógicos. Los métodos lógicos de investigación implican la actualización del pensamiento y el razonamiento para ejecutar deducciones, análisis y síntesis. Por el otro lado, los métodos empíricos de investigación se aproximan al conocimiento mediante experiencias. De igual forma, el método de investigación es el procedimiento riguroso formulado de una manera lógica que el investigador debe seguir en la adquisición del conocimiento. Aquí tenemos un pequeño gráfico que yo le he puesto, que dice método de investigación y cómo son los pasos que deben seguirse para una investigación. Dice, existen dos grandes tipos de orientaciones y métodos que pueden emplearse en una investigación. Tenemos en los métodos de investigación lógicos y empíricos, en la cual ya les había comentado en lo anterior. Tenemos el método deductivo y el método inductivo. Y en los empíricos tenemos la observación experimental. Vamos a hablar sobre el método lógico deductivo. El método lógico deductivo consiste en aplicar principios generales a casos particulares a partir de ciertos enlaces de juicios. Esto pasa por encontrar principios desconocidos a partir de los ya no conocidos y descubrir consecuencias desconocidas de principios ya conocidos. Lo que es el método deductivo directo, empleado sobre todo es la lógica y el razonamiento formal. Extrae de un conjunto finito de premisas comprobadas una conclusión única y verdadera. El método deductivo indirecto es el método basado en la lógica de los silogismos. Es decir, que la comparación de las premisas iniciales para obtener una conclusión final, generalmente la premisa inicial es la general o universal. La segunda premisa es particular y la conclusión puede ser el uno o lo otro. El método hipotético deductivo. Se trata del método que parte de una hipótesis o explicación inicial para luego obtener conclusiones particulares de ella, que luego serán a su vez comprobadas experimentalmente, es decir, comprende un paso inicial de inferencias empíricas que permiten deducir una hipótesis inicial que sea luego sometida a experimentación. También tenemos el método lógico inductivo. Propone el camino inverso a partir de las premisas particulares. Se infieren conclusiones universales o generales, ya sea mediante inducciones completas o incompletas. En las completas, que se consideran todos los elementos que integran el objetivo de estudio, y en las incompletas, que se consideran solamente algunos de los elementos que componen. Aquí también vamos a ver un cuadrito donde puede mostrar algunos de los métodos de investigación para una recogida de datos. Como tenemos en los métodos de investigación, también tenemos el experimental, la encuesta, entrevista o grupo de enfoque, observación, revisión de literatura y un estudio de caso, en la cual tenemos un primario y secundario. Tenemos también los métodos cualitativos o cuantitativos. Como por ejemplo en experimental, tenemos el método cuantitativo, que lo podemos usar para probar las relaciones de causa o un efecto. En la encuesta, que es cuantitativo, que podemos comprender las características generales de una población. En la entrevista, que es cualitativo, que también podemos obtener la comprensión más profunda de un tema. En la observación, que aquí vendría a ser cualquiera, entender cómo ocurre algo en su entorno natural. En la revisión de literatura, que también lo tenemos, que puede ser cualquiera,
de los casos que hemos venido conociendo para situar la investigación de un cuerpo de trabajo existente o para evaluar las tendencias dentro de un tema de investigación. Y el estudio de caso, que también lo utilizamos siempre para hacer en el método, es cualquiera para obtener una comprensión profunda de un grupo o contexto específico o cuando no se tienen los recursos para un estudio grande. Este cuadrito lo he realizado para que también lo puedan ver, lo puedan observar, para poder analizar y para poder investigar para una recogida de casos. Y también les voy a hablar de las conclusiones. En conclusión, para concluir con un objetivo del método de investigación, el enunciado debe ser, el enunciado debe ser claro y preciso de las metas que se persiguen. El objetivo de la persona que investiga es llegar a tomar decisiones y a su teoría que le permita generalizar y resolver la misma forma problemas semejantes en el futuro. Para finalizar, los métodos de investigación son de gran importancia. Es una intervención social porque acorde a estos métodos podemos realizar o alcanzar un objetivo dentro de una investigación sobre algún caso en el cual sabemos tener en cuenta todos los aspectos que rigen en el tanto en habilidades, conocimientos o cuidados específicos dentro de la investigación. Los métodos de investigación son fundamentales para la adopción de las técnicas de recolección y análisis de los datos que el investigador utilizará para dar a conocer sus hallazgos, dependiendo del enfoque empleado en la investigación. Cabe mencionar la importancia de los métodos de investigación como proceso de aprendizaje porque tiene un conjunto de características básicas y es algo acotado, muy compacto, capaz de capturar información o para lograr los objetivos propuestos dentro de un método de investigación. El conocimiento específico, sin, sin parar, mm, pues, un conjunto de características básicas y algo acotado, compacto, capaz de capturar información y para lograr los objetivos propuestos dentro de un método de investigación y el conocimiento científico para perseguir el principio. Ninguna aplicación práctica e investigar es una acción declarada. Aquí tengo la bibliografía de lo que hemos consultado, bueno, de lo que yo he consultado en mi tarea individual. Magíster, con todo esto, permítame agradecerle. Esta es mi pequeña exposición de mi trabajo realizado en la tarea autónoma. Gracias.